Buenas noches, me llamo Nicole Cañizales, soy alumna del cuarto cuatrimestre de Comunicación Social y esta es una exposición acerca de la sordera para la materia Lenguaje de Señas 1 dictada por el docente Ferni Sánchez. Ahora, para entender el concepto de sordera primero tenemos que entender cómo funciona la audición. Las ondas de sonido ingresan al oído, se mueven por el canal auditivo y golpean el tímpano, que vibra. Las vibraciones del tímpano pasan a través de los huesos conocidos como huesecillos en el oído medio. Estos huesecillos amplifican las vibraciones que luego son captadas por pequeñas células similares a pelos en la cóclea. Estos se mueven cuando las vibraciones la golpean y los datos de movimiento se envían a través del nervio auditivo al cerebro. El cerebro procesa los datos que una persona con audición normal interpretará como sonido. Se dice que una persona tiene pérdida auditiva sin no poder oír tan bien como alguien con audición normal, o sea, con umbrales de audición de 20 decibeles o más en ambos oídos. Puede ser leve, moderada, moderadamente grave, grave o profunda y puede afectar a uno o ambos oídos. Las principales causas de la pérdida auditiva incluyen pérdida auditiva infantil congénita de aparición temprana, infecciones crónicas del oído medio, pérdida auditiva inducida por ruidos grandes, pérdida auditiva relacionada con la edad y fármacos atotóxicos que dañan el oído interno. La pérdida de audición también puede venir con la edad, pero puede afectar a cualquier persona. Una forma de evaluar la pérdida auditiva es mediante el uso de audiometría, aunque en su mayoría se puede detectar problemas de audición con un autodiagnóstico si se observan síntomas como que se perciben sonidos demasiado fuertes sin que en realidad lo sean, tienen dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando, dificultad para diferenciar sonidos agudos entre sí, mayor entendimiento de las voces masculinas que las femeninas, sensación de estar sin equilibrio o estar mareado, sensación de presión en el oído, y hay síntomas también como pérdida de equilibrio, mareos, sensación de presión en el oído o zumbidos constantes también en el oído. Ahora, un examen de audiometría evalúa que también funciona la audición, prueba tanto la intensidad como el tono de los sonidos, problemas de equilibrio y otros problemas relacionados con la función del oído interno. Un médico que se especializa en diagnosticar y tratar la pérdida auditiva, llamado audiólogo, es el que se encarga de administrar la prueba. La unidad de medida de la intensidad del sonido es el decibel. Un oído humano sano puede escuchar sonidos suaves como susurros, que son unos 20 decibeles, un sonido fuerte como el de un motor a reacción, que está entre 140 o 180 decibeles. El tono de un sonido se mide en ciclos por segundo. La unidad media del tono es hertz. Los tonos graves bajos miden alrededor de 50 hertz. Los humanos pueden escuchar tonos entre 20 y 20.000 hertz. El habla humana generalmente cae en el rango de 500 a 3.000 hertz. Ahora, se realiza una prueba de audiometría para determinar qué tan bien se puede oír. Esto se puede hacer como parte de un examen de rutina o en respuesta a una pérdida de audición notable. Una vez detectada, ¿cómo la tratamos? A nivel educativo, los estudiantes con pérdida auditiva pueden requerir adaptaciones y dispositivos de asistencia para tener el mejor acceso a la educación. Las adaptaciones pueden ser tan simples como asientos preferenciales o tan complejas como dispositivos de ayuda auditiva inalámbricos en el aula. Algunos requerirán intérpretes y subtítulos remotos en vivo. Cada alumno con pérdida auditiva debe ser evaluado individualmente y las adaptaciones deben implementarse en función a las necesidades únicas de cada alumno. Existe una variedad de estrategias de enseñanza inclusivas que pueden ayudar a todos los estudiantes a aprender, pero hay algunas estrategias específicas que son útiles para enseñar a un grupo que incluye estudiantes con discapacidad auditiva. Por ejemplo, animar a los estudiantes con pérdida auditiva que se sienten en el frente de la sala de conferencia o del salón, donde tiene una línea de visión sin obstrucciones. Esto es importante si el estudiante está usando un intérprete, leyendo labios, confiando las pistas visuales o usando un audífono que tiene un alcance limitado. Hay que tener en cuenta que algunos estudiantes pueden no sentirse cómodos con estar al frente o tener estrategia alternativa y hay que respetar las decisiones. Se pueden utilizar dispositivos de ayuda auditiva como bucles de inducción si están disponibles en la sala del salón. Los audífonos pueden incluir sistemas transmisores receptores con un micrófono de clip para el que está hablando. Si uso un micrófono de este tipo, no es necesario que se cambie el estilo de hablar o enseñar. Minimizar cualquier ruido de fondo, repetir claramente cualquier pregunta que le hagan los estudiantes en el salón antes de dar una respuesta, no hablar frente a la pizarra y más. Ahora, a nivel médico, los tratamientos para la pérdida del oído dependen de la causa y la gravedad. Por ejemplo, si la sordera es causada por algún tipo de obstrucción en el canal auditivo, se puede tratar removiendo la causa de la obstrucción, como cera. Ahora, para algunas personas, los audífonos no ayudan y en cambio necesitan que les coloquen un dispositivo especial dentro o en el cráneo durante una operación. Entonces se conocen como implantes auditivos. Los tipos comunes de implante incluyen audífonos anclados al hueso, implantes cocleares, implantes auditivos de tono encefálico e implantes de oído medio. Un audífono con anclaje óseo puede ser una opción si se tiene una pérdida auditiva causada por el sonido que no puede llegar al oído interno. Este tipo de audífonos se coloca en el cráneo durante una operación menor
capta el sonido y lo envía al oído interno al hacer vibrar los huesos cerca de su oído. Se puede poner y quitar, por ejemplo, se quita por la noche cuando se nada o se ducha. Algunos tipos más nuevos se sujetan a la cabeza con imanes en lugar de conectar a través de la piel. Un implante coclear también puede ser una opción si se tiene una pérdida auditiva severa y permanente que no mejora con audífonos. Funciona convirtiendo el sonido en señales eléctricas y enviándolas a una parte del oído interno llamado cóclea. Desde ahí, las señales viajan al cerebro y se escuchan como sonido. Ahora, este implante tiene dos partes principales. Primero, un micrófono detrás de la oreja que capta el sonido y lo convierte en señales eléctricas que se envían a través de un cable a un dispositivo en la piel. Un dispositivo colocado dentro del cráneo que capta las señales eléctricas del dispositivo de la piel las envía a través de cables a la cóclea y antes de someterse a un implante coclear se le realiza una evaluación para saber si le ayudará. El implante solo funciona si el nervio que envía el sonido al cerebro, que es el nervio auditivo, funciona correctamente. Luego está el implante auditivo de tronco encefálico, que puede ser una opción si tiene una pérdida auditiva permanente grave y el problema con el nervio auditivo, como lo acabamos de mencionar. Un implante auditivo de tronco encefálico funciona de manera similar a un implante coclear, pero las señales de sonido eléctricas se envían directamente al cerebro a través de cables en lugar de la cóclea. Por lo general, la LCA no restaura completamente la audición, pero puede mejorar hasta cierto punto. Ahora, un implante de oído medio, que es uno que no coloqué acá, puede ser una opción si no se puede utilizar un audífono normal, por ejemplo, porque es alérgico a los materiales de los que están hechos o porque no se ajustan correctamente al oído. El implante de oído medio tiene dos partes principales, un dispositivo adherido a la piel que capta el sonido y lo convierte en una señal eléctrica y un dispositivo debajo de la piel que capta estas señales y las envía a lo largo de un cable a los pequeños huesos de la audición en lo profundo del oído, los que hacen que vibren. Vibrar los huesos auditivos significa que el sonido puede viajar al oído interno y al cerebro. Esto no restaurará completamente la audición, pero puede ayudar a que los sonidos sean más fuertes y claros. Ahora hablemos de la diferencia en sí entre lo que es sordera y lo que es hipocausia. Sordera se refiere a una pérdida de la audición donde el sentido falla en sus funciones ordinarias en la comunicación, con o sin dispositivos y asistencia como los audífonos o los implantes que mencioné. Y el término hipocausia se refiere a una sordera parcial, donde la sensibilidad auditiva se ve disminuida, puede afectar a uno y ambos oídos y se presenta en diferentes tipos y grados. Los tipos pueden ser neurosensorial, donde el problema yace en los órganos del oído interno y se vincula directamente con el sistema nervioso, conductivo, donde hay una lesión en el oído interno o medio que impide detectar sonidos del exterior, o mixta, cuando el problema es tanto neurosensorial como externo. Y en cuanto a su grado de intensidad, puede ser leve cuando el paciente tiene dificultades para entender el habla en espacios ruidosos, moderada, que es cuando se le dificulta entender el habla sin una prótesis de ayuda, y severa cuando el paciente sí o sí necesita implantes. Sabiendo esto, entonces, ¿qué definimos como audición normal? La audición normal es en realidad un rango de niveles de decibelios, o que va desde 0 decibeles, que es 0 audiométrico, hasta 20 decibeles. Si el umbral de audición de una persona está entre 0 decibeles y 20 decibeles, la audición está dentro de los límites normales. La pérdida auditiva se identifica como cualquier umbral en cualquier frecuencia que supere los 20 decibeles. Finalmente, es importante tomar en cuenta que a pesar de que la hipoacusia y en su defecto la sordera afecta alrededor de 108.000 personas solo en Venezuela, según el Censo Nacional de 2011, que fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas o INE, lo que contaría como un 0,4% de la población para esa época, un número que es convalidado por Consorben. Aunque Consorben siendo la comunidad sorda venezolana, Aunque se desconoce o desconozco personalmente la cifra actual de las personas con sordera y más preocupante aún personas que presentan algún grado de hipoacusia no diagnosticado, debemos tomar en cuenta que Venezuela es un país que está muy atrás en su cultura de inclusión y que incluso si se reconoce la existencia de una cifra de personas con ese tipo de discapacidades, la situación socioeconómica del país no ayuda a sobrellevar los gastos que implican estas condiciones. Como ya vimos, se requieren implantes y dispositivos de grado médico para estas personas que se puedan acomodar a nuestro nivel de vida, entre comillas, cotidiana. Y esto implica, por supuesto, gastos muy grandes y constantes, tomando en cuenta también que la mayoría de nuestros centros educativos tiene pocas o ninguna facilidad para esas personas y mucho menos hacen esfuerzo por enseñar a sus alumnos capacitados auditivamente el lenguaje de señas o cómo comunicarse con las personas con estas discapacidades en lo más básico siquiera. Y eso es algo que se debe mejorar inmediatamente si queremos avanzar hacia una sociedad más inclusiva.
Esto fue Nicole Cañizales, en mi exposición acerca de la sordera y la hipoacusia. Gracias por su atención.